Arturo Vega, un poderoso millonario, lleva meses en un coma profundo sin esperanzas de recuperación. Su familia ya planea el futuro de su imperio, pero todo cambia cuando un humilde perro callejero entra en su habitación de hospital. Este leal animal no solo provoca una reacción milagrosa en Arturo, sino que también desata una serie de revelaciones que sacudirán los cimientos de la familia Vega y cambiarán sus vidas para siempre. Acompáñanos en esta emotiva historia sobre el poder del amor incondicional, el perdón y las segundas oportunidades. ¿Crees que un animal puede cambiar la vida de una persona? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal Ecos del Cielo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Un perro callejero invade la habitación del multimillonario en coma y sucede un milagro. Arturo Vega no se movía desde hacía 3 meses. Los médicos en el Hospital San Lucas decían que estaba en estado vegetativo profundo, sin posibilidades reales de despertar. La familia ya había comenzado a discutir qué hacer con el Imperio Vega, con el dinero, con todo lo que él había construido durante 50 años de trabajo duro. Fue entonces cuando el perro apareció por la puerta entreabierta de la habitación 501, un animal mestizo, flaco, con manchas marrón y blanco por todo el cuerpo. Nadie lo vio entrar. Pero cuando la enfermera regresó con los medicamentos de la noche, allí estaba él encima de la cama lamiendo la cara del empresario. ¡Dios mío!, gritó la mujer dejando caer la bandeja al suelo con un ruido que resonó por el pasillo. El perro no se asustó. Siguió allí, ladrando bajito, como si estuviera conversando con el hombre inconsciente. Le pasaba la pata por la cara suavemente, casi con cariño. La enfermera corrió para sacarlo, pero el animal se aferró a la sábana con sus patas, negándose a salir. «Sal de aquí». «Vamos, sal», insistía ella, intentando agarrar al perro sin que la mordiera. Fue entonces cuando el médico entró en la habitación atraído por el ruido. El doctor Mateo Rojas era joven, tenía apenas 32 años, pero ya era considerado uno de los mejores neurólogos del hospital. Se detuvo en la puerta observando la escena con atención. «Espera», dijo él levantando la mano para que la enfermera se detuviera. «Mira su cara». La mujer miró y vio una lágrima que recorría el rostro de Arturo Vega. Una sola lágrima bajando lentamente por su mejilla derecha. «Eso es imposible», murmuró el médico acercándose a la cama. «Una persona en estado vegetativo profundo no produce lágrimas emocionales». Sacó la linterna de su bolsillo y examinó las pupilas del paciente. Nada. Ninguna reacción. Pero la lágrima estaba allí, real, mojando la almohada. «Voy a llamar a la familia», dijo la enfermera, aún sin creer lo que veía. El perro seguía ladrando suavemente, ahora moviendo la cola, como si estuviera llamando a alguien. El doctor Mateo observó al animal con curiosidad. Parecía conocer a aquel hombre, tener algún tipo de conexión con él. «Déjalo quedarse por ahora», ordenó el médico. «Quiero ver si sucede algo más». La llamada llegó al celular de Sofía Vega a las 11 de la noche. Ella estaba en casa intentando ver alguna película para olvidar los problemas cuando el número del hospital apareció en la pantalla. Pensó en no contestar, pensó en apagar el teléfono y fingir que estaba durmiendo, pero algo la hizo aceptar la llamada. «Doña Sofía», era la voz de la enfermera, «necesita venir al hospital. Ha sucedido algo con su padre». El corazón de Sofía se aceleró, incluso con todo el rencor, incluso con todo el resentimiento acumulado durante años, esas palabras la golpearon como un puño en el estómago. ¿Él se fue?, preguntó con la voz temblorosa. «No, no es eso, pero necesita venir. Es urgente». Sofía colgó sin preguntar más, tomó su bolso, las llaves del carro y salió sin ni siquiera cerrar bien la puerta. El camino al hospital parecía no tener fin. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Se encontró pensando en cuándo fue la última vez que había visitado a su padre. 3 semanas, 4. Había perdido la cuenta. Cuando llegó al hospital de Villa Esperanza, corrió por los pasillos vacíos hasta la habitación 501. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar voces adentro. Respiró hondo antes de empujar la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. Un perro mestizo, flaco, estaba acostado junto a su padre, respirando tranquilamente.
Y Arturo Vega, el hombre que no se movía desde hacía 3 meses, tenía el rostro vuelto hacia el animal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía entrando en la habitación. El doctor Mateo se volvió hacia ella. Doña Sofía, sé que esto va a sonar extraño, pero este perro provocó una reacción en su padre. Lo vimos llorar cuando el animal apareció. ¿Llorar? Sofía miró al médico como si se hubiera vuelto loco. Mi padre lleva meses en coma profundo. No puede llorar. Lo vi con mis propios ojos, insistió el doctor. Y hay más. Observe la posición de su cabeza. Estaba volteada hacia el otro lado cuando me fui más temprano. Ahora está dirigida hacia donde está el perro. Sofía se acercó a la cama todavía incrédula. El perro levantó la cabeza y la miró con aquellos ojos marrones y atentos. Había algo en ese animal, algo familiar que no lograba identificar. Fue cuando el recuerdo volvió, como una película antigua reproduciéndose en su mente. Ese perro, ya había visto a ese perro antes. No puede ser, susurró ella. ¿Usted conoce a este animal?, preguntó el médico. Sofía sintió lentamente, los recuerdos volviendo en oleadas. Mi padre, él solía alimentar a un perro en el estacionamiento de la empresa. Esto fue hace algunos años. Lo vi algunas veces cuando iba a buscar papeles a su oficina. Creí que era solo un perro callejero cualquiera al que le daba comida de vez en cuando. El doctor Mateo anotó algo en la tablilla. Eso explica la reacción. Puede haber una conexión emocional profunda que estamos subestimando. Sofía se sentó en la silla junto a la cama. El perro la observaba, pero no se movió del lugar. Siguió allí cerca del rostro de Arturo, con aquel sonido de respiración continua que parecía llenar toda la habitación. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó ella. Desde que encontramos al perro aquí, ya van 2 horas, respondió la enfermera. No quiere irse. Intentamos sacarlo, pero se agita y se niega a moverse. Sofía miró a su padre. Su rostro, antes siempre tenso, siempre preocupado por los negocios y el dinero, ahora parecía más relajado, aunque inconsciente, había una paz allí que no veía desde hacía mucho tiempo. Déjenlo quedarse, dijo sorprendiéndose a sí misma. Si esto está haciendo que mi padre reaccione, dejen que el perro se quede. Los días siguientes fueron extraños. El perro aparecía todas las mañanas, siempre por la misma puerta que alguien dejaba entreabierta. El equipo del hospital comenzó a dejar comida y agua para él en un rincón de la habitación. Sofía pasó a quedarse más tiempo en el hospital observando aquella escena imposible. Fue entonces que decidió buscar a Isabel Serrano, la secretaria particular de su padre. Si alguien sabía sobre ese perro, era ella. Isabel había trabajado con Arturo por 15 años. Conocía cada detalle de su rutina. La reunión fue agendada en una cafetería cerca del hospital. Isabel llegó puntual, como siempre. Era una mujer de 60 y pocos años, cabello entrecano, recogido en un moño elegante, lentes de lectura colgando del cuello por una cadena dorada. Sofía, querida, dijo abrazando a la joven, ¿cómo está tu padre? Igual, pero pasa algo extraño. Un perro ha estado apareciendo en su habitación. El rostro de Isabel cambió. Algo entre sorpresa y nostalgia pasó por sus ojos. Un perro mestizo con manchas café y blanco. Sí, ¿lo conoces? Isabel suspiró revolviendo el café sin azúcar que había pedido. Su padre pasaba las mañanas con ese perro. Todos los días, antes de empezar a trabajar, bajaba al estacionamiento de la empresa con una bolsita de croquetas. Se quedaba allí unos 20 minutos platicando con el animal. ¿Platicando? Sí, lo escuché algunas veces. Hablaba de cosas que no compartía con nadie, preocupaciones, miedos, arrepentimientos. Ese perro era como un confidente silencioso. Sofía sintió un apretón en el pecho. Apenas conocía a su propio padre, ni siquiera sabía que tenía ese tipo de sensibilidad, esa necesidad de desahogarse. Después del derrame cerebral, continuó Isabel, fui a buscar al perro en el estacionamiento. Quería alimentarlo, continuar con lo que hacía su padre, pero había desaparecido. Pensé que lo había llevado algún empleado o que se había ido. Y ahora aparece en el hospital, completó Sofía.
Es como si lo supiera, murmuró Isabel. Como si sintiera que su papá lo necesita. Las dos guardaron silencio por un momento. Sofía revolvía el café pensando en todas las cosas que no sabía sobre Arturo Vega, todas las capas de ese hombre que ella nunca se había dado la tarea de conocer. Isabel, ¿por qué crees que mi papá se abría con un perro, pero no con las personas? La secretaria se quitó los lentes y limpió los cristales lentamente, escogiendo las palabras con cuidado. Su papá era un hombre complicado, Sofía. Construyó un imperio, pero perdió muchas cosas en el camino. La relación con usted, con su mamá, con su hermano, creo que le daba vergüenza admitirlo ante las personas. Pero con el perro, bueno, un animal no juzga, solo escucha. Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos. Ella también tenía su parte de culpa en el distanciamiento. Había elegido guardar rencor en lugar de intentar entender. Cuando volvió al hospital esa tarde, encontró una escena diferente. Su tío Ricardo estaba en la habitación discutiendo con el doctor Mateo. Esto es un absurdo, decía Ricardo señalando al perro que dormía tranquilo al lado de Arturo. Un animal suelto en una habitación de hospital es antihigiénico. Es peligroso. Señor Ricardo, los signos vitales del paciente han mejorado desde que el perro comenzó a visitarlo, argumentaba el médico. Hemos documentado cambios sutiles pero consistentes. No me importa. Yo soy el responsable de los negocios de la familia ahora y exijo que ese animal sea removido. Sofía entró en la habitación cerrando la puerta tras de sí. Usted no es responsable de nada, tío Ricardo. Yo soy su hija. Yo decido. Ricardo se volvió hacia ella, el rostro rojo de ira. Ah, ahora decides aparecer. Semanas sin venir a visitar, pero cuando hay un perro de por medio, te conviertes en la hija dedicada. La acusación dolió, principalmente porque era cierta, pero Sofía no retrocedió. El perro se queda. Si está ayudando a mi papá, se queda. Ricardo soltó una risa seca. No tienes idea de lo que estás haciendo, niña. Tu papá nunca va a despertar. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Mejor para usted, quiere decir, replicó Sofía. Debe ser muy conveniente tener a mi papá fuera del camino mientras usted se ocupa de sus negocios. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo miró a su sobrina con una expresión que Sofía no pudo descifrar. Ira, miedo, tal vez las dos cosas. No sabes de lo que hablas, dijo él con la voz baja y controlada. Entonces, explíqueme. Explíqueme por qué está tan desesperado por sacar al perro de aquí. ¿Por qué está tan ansioso por declarar a mi papá incapaz? Ricardo no respondió, solo salió de la habitación cerrando la puerta con fuerza. El doctor Mateo suspiró. Su familia es complicada. No tiene idea, murmuró Sofía sentándose junto a la cama. El perro abrió los ojos y la miró. Después bostezó, se estiró y volvió a acostarse junto a Arturo. Sofía extendió la mano y tocó el pelaje del animal. Era suave, a pesar de verse maltratado. ¿Cómo lo lograste?, le preguntó al perro sabiendo que no recibiría respuesta. ¿Cómo lograste que mi papá reaccionara cuando nadie más pudo? En los días que siguieron, Sofía comenzó a investigar más sobre la vida de su papá. Habló con empleados antiguos de la empresa, personas que trabajaban con Arturo desde hacía décadas y cada conversación revelaba un lado de él que ella desconocía. Don Luis, el conserje del edificio comercial, contó que Arturo siempre pagaba la universidad de su hijo a escondidas. Doña Carmen, de contabilidad, reveló que el patrón tenía un fondo secreto para ayudar a empleados con dificultades económicas. Historias y más historias de un hombre que parecía vivir dos vidas, una como el empresario duro e implacable, otra como alguien que se preocupaba más de lo que dejaba traslucir. ¿Por qué ocultaba eso?, preguntó Sofía a Isabel durante otra de sus conversaciones en la cafetería. Porque su papá tenía miedo, respondió la secretaria. Miedo de parecer débil, miedo de que la gente se aprovechara de él. Él creció pobre, Sofía, muy pobre. Construyó todo desde cero. Y cuando vienes de donde él vino, la confianza es algo difícil de dar. Sofía comenzó a entender. Comenzó a ver a su papá no solo como el hombre que la decepcionó, sino como un ser humano completo,
con sus defectos y sus intentos torpes de hacer el bien. Fue entonces que llegó la tormenta. Comenzó un jueves por la noche. El cielo se oscureció rápidamente y los truenos anunciaban una lluvia fuerte. Sofía estaba en el hospital cuando empezaron a caer las primeras gotas. El perro, como siempre, estaba al lado de Arturo. Pero cuando la tormenta realmente comenzó, con vientos fuertes y rayos iluminando el cielo, el animal se puso inquieto. Comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, gimiendo, mirando hacia la puerta. ¿Quieres salir?, dijo la enfermera. Los perros se ponen nerviosos con la tormenta. No lo dejes ir, pidió Sofía. Puede perderse. Pero el perro estaba decidido. De repente, cuando una enfermera abrió la puerta, salió corriendo por el pasillo antes de que alguien pudiera impedirlo. Sofía corrió hasta allí, pero el animal ya había desaparecido en la oscuridad de la noche lluviosa. No, gritó ella, vuelvan aquí. Necesitan encontrar a ese perro. El doctor Mateo le puso la mano en el hombro. Sofía, es imposible buscar un perro en esta tormenta. Vamos a esperar a que regrese cuando pase la lluvia. Pero el perro no regresó, no esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. Pasaron 3 días sin ninguna señal del animal y Arturo Vega comenzó a empeorar. Los signos vitales que habían mejorado empezaron a bajar. La presión arterial bajó. La respiración se volvió más débil. El doctor Mateo estaba preocupado. Es como si se hubiera rendido, le dijo el médico a Sofía, como si algo que lo mantenía conectado hubiera desaparecido. Sofía no aguantó más. En la mañana del 4.º día, salió del hospital y comenzó a buscar al perro por las calles de Villa Esperanza. Caminó por barrios que nunca había pisado. Miró en callejones, lo llamó en cada esquina. La gente la miraba como si estuviera loca. Una mujer bien vestida gritando por un perro en medio de la gran ciudad, pero a ella no le importaba. Necesitaba encontrar a ese animal, no solo por su papá, sino por ella misma. Ese perro representaba algo más grande, una oportunidad de conexión que no podía perder. La lluvia había dado paso a un cielo gris y pesado. Sofía estaba en la 5.ª cuadra cuando escuchó un gemido débil que venía de un callejón estrecho. Corrió hasta allí y lo vio. El perro estaba tirado, claramente lastimado. Una señora mayor estaba arrodillada a su lado, acariciando el pelaje mojado del animal. Por favor, ayúdeme, dijo la mujer al ver a Sofía. Lo encontré aquí ayer. Creo que lo atropellaron. Sofía se arrodilló también con el corazón apretado. El perro respiraba con dificultad, una de sus patas traseras en un ángulo extraño. Lo voy a llevar al veterinario, dijo Sofía, quitándose la chamarra y envolviendo al animal con cuidado. Espera, dijo la señora. Yo conozco a este perro. Es el mismo que don Arturo alimentaba, ¿verdad? Sofía se detuvo mirando a la mujer con más atención. Había algo familiar en ese rostro arrugado, en esos ojos cansados. ¿Cómo conoce usted a mi papá? La mujer dio una sonrisa triste. Yo trabajé para su familia hace muchos años. Soy Elena, la antigua empleada de la casa. El recuerdo regresó como una bofetada. Elena, la mujer que prácticamente crió a Sofía cuando era niña, la que fue despedida de forma abrupta cuando Sofía tenía 15 años. Ella nunca supo exactamente qué había pasado, solo que un día Elena estaba allí y al siguiente había desaparecido. Doña Elena, la voz de Sofía falló. No sabía que usted todavía estaba en la ciudad. Nunca me fui, respondió la mujer. No tenía a dónde ir. Sofía miró al perro en sus brazos, después a Elena. Había tantas preguntas, tantas cosas que necesitaba saber. ¿Usted podría venir conmigo? Necesito llevar al perro al veterinario, pero me gustaría platicar después. Elena dudó, pero terminó aceptando. La clínica veterinaria más cercana estaba a 10 minutos de allí. Sofía manejó en silencio, Elena en el asiento del copiloto, sosteniendo al perro con cuidado. El animal gemía bajito, claramente con dolor. El veterinario, un hombre joven llamado Dr. Gabriel, examinó al perro inmediatamente. La pata está fracturada, dijo él después de unos minutos. Y está deshidratado con señales de desnutrición.
Va a necesitar cirugía, medicamentos, cuidados intensivos. ¿Cuánto va a costar?, preguntó Sofía. El veterinario hizo algunos cálculos. Entre la cirugía, la internación y el tratamiento, unos 5.000 pesos. Era mucho dinero. Sofía pensó en la cuenta bancaria que tenía, en los ahorros que guardaba desde hacía años, pero miró al perro, a ese animal que significaba tanto para su padre y no dudó. Haga todo lo que sea necesario, yo pago. Mientras preparaban al perro para la cirugía, Sofía y Elena se sentaron en la sala de espera. El silencio entre ellas estaba cargado de años no dichos, de resentimientos y confusiones. ¿Por qué se fue, doña Elena?, preguntó Sofía finalmente. La mujer suspiró con las manos temblando levemente en su regazo. No me fui, niña. Me despidieron. ¿Pero por qué? Usted era parte de la familia. Elena miró sus propias manos como si las palabras fueran difíciles de encontrar. Vi cosas que no debía haber visto. Oí pláticas que no eran para mis oídos. Su mamá y su tío Ricardo, ellos estaban tramando algo contra su padre. Querían sacar dinero de la empresa sin que él se enterara. Se lo conté a su padre y él me agradeció. ¿Pero entonces? ¿Entonces qué? Entonces su mamá descubrió que fui yo quien se lo dijo. Me amenazó. Dijo que iba a inventar que yo estaba robando. Su padre trató de defenderme, pero su mamá armó un escándalo. Al final creyeron que era mejor despedirme con una indemnización y un acuerdo de silencio. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mamá, su tío. Ellos habían hecho eso. ¿Y mi padre lo permitió? Su padre tenía las manos atadas, dijo Elena. Tenía miedo de destruir a la familia, así que me dio una buena cantidad de dinero y me pidió perdón. Pero yo estaba tan lastimada que me negué a hablar con él. Rechacé aceptar su disculpa. Él trató de buscarme varias veces en los años siguientes, continuó la mujer con lágrimas recorriendo su rostro arrugado. Me mandaba cartas, trataba de quedar para vernos, pero yo estaba enojada, con el orgullo herido, siempre me negaba. Y ahora él está en coma y yo nunca podré decirle que yo también le pido perdón. Sofía abrazó a la mujer, las dos llorando juntas. Tantos años perdidos, tanto orgullo y miedo impidiendo que las personas se conectaran. Cuando la cirugía terminó, el doctor Gabriel vino con buenas noticias. Salió todo bien. La pata va a sanar, pero va a necesitar quedarse en observación por algunos días. Pueden visitarlo mañana. Sofía pagó todo, prácticamente vaciando su cuenta bancaria, pero no se arrepintió. Ese perro se había vuelto demasiado importante, no solo para su padre, sino para ella también. Al día siguiente volvió a la clínica con Elena. El perro estaba mejor, aún débil, pero ya movía la cola cuando Sofía lo acariciaba. Tenemos que llevarlo de vuelta al hospital, dijo Sofía. Mi padre está empeorando. Creo que él extraña al perro. Pero el animalito todavía se está recuperando, argumentó el veterinario. Por favor, es urgente. El doctor Gabriel dudó, pero terminó aceptando dar de alta al animal con la condición de que regresara para su seguimiento. Sofía puso al perro en una transportadora y fue directo al hospital. Elena fue con ella. Cuando llegaron a la habitación 501, el doctor Mateo estaba allí revisando los aparatos. Sofía, necesitamos hablar, dijo él con el rostro serio. Su padre está empeorando rápidamente, no sé cuánto tiempo más. Traje al perro, interrumpió Sofía abriendo la transportadora. El animal salió lentamente, cojeando ligeramente, pero decidido. Fue directo a la cama y con cuidado trepó hasta quedar al lado de Arturo. Comenzó a respirar tranquilamente a su lado, ese sonido que se había vuelto tan familiar, y entonces sucedió. Una de las manos de Arturo se movió, solo un leve temblor, pero se movió. Dios mío, susurró el doctor Mateo corriendo a revisar. Esto es increíble. En los días siguientes, con el perro siempre presente, Arturo comenzó a dar más señales de mejoría, pequeños movimientos, cambios en los exámenes neurológicos. El equipo médico estaba boquiabierto. Sofía pasaba horas en la habitación hablando con su padre, aún sabiendo que él no podía responder. Le contaba sobre sus descubrimientos, sobre Elena,
sobre todo lo que había aprendido. Te juzgué mal, papá, decía ella, tomando su mano. Creí que eras solo un hombre frío, obsesionado con el dinero, pero eras mucho más que eso, solo que no sabías cómo demostrarlo. Fue en una de esas tardes que Sofía decidió indagar más sobre las intenciones de su padre. Habló con el abogado de la familia, el licenciado Samuel Torres, un hombre de 70 años que conocía a Arturo desde los tiempos de pobreza. Hay documentos, dijo el abogado abriendo una caja fuerte en la oficina. Documentos que su padre me pidió guardar en secreto. Iba a hacerlos públicos cuando cumpliera 65 años, pero el accidente sucedió antes. Sofía tomó los papeles con manos temblorosas. Eran planes detallados, testamentos, proyectos. Arturo quería donar la mitad de su fortuna a causas sociales, construir escuelas, hospitales, centros de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad. ¿La mitad? Sofía no podía creerlo. Pero eso son millones de pesos. Su padre nunca olvidó de dónde vino, dijo el licenciado Samuel. Quería retribuir, pero con miedo de que la familia no lo entendiera, iba a hacerlo poco a poco, sin alboroto. ¿Mi tío sabe de esto? El abogado movió la cabeza. Nadie lo sabe aparte de mí. ¿Y ahora usted? Sofía volvió a casa esa noche con la cabeza dando vueltas. Tenía tanta información, tantas revelaciones y sabía que necesitaba tomar una decisión. A la mañana siguiente recibió una llamada del licenciado Samuel. Sofía, su tío Ricardo vino aquí. Quiere que prepare los papeles para declarar a su padre legalmente incapaz. Dice que es por el bien de la empresa. ¿Qué le dijo usted? Que necesito su autorización como hija. Pero Sofía, usted necesita saber, si su padre es declarado incapaz, todos estos planes que él hizo se irán al agua. Ricardo se va a quedar con todo. Sofía colgó el teléfono y fue directo a la oficina del abogado. Cuando llegó allí, encontró a Ricardo ya esperando. Ah, llegó la hija pródiga, dijo con sarcasmo. Vine a resolver los asuntos de la empresa, ya que usted está ocupada jugando con el perro. Sé lo que está intentando hacer, dijo Sofía, mirando a los ojos de su tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería? Usted quiere declarar a mi padre incapaz para quedarse con los negocios de una vez, pero no lo va a lograr. Ricardo dio un paso al frente, intimidante. Sofía, usted es una niña ingenua. No sabe cómo funciona el mundo de los negocios. Alguien necesita tomar las riendas. Ese alguien no va a ser usted. El abogado observaba todo en silencio. Ricardo se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Usted no puede hacer esto, dijo con la voz desesperándose. Yo administré esta empresa por meses. Yo fui quien mantuvo todo a flote cuando Arturo cayó. Manteniendo todo a flote o desviando dinero, soltó Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se puso pálido. ¿Quién le dijo eso? No importa. Lo que importa es que yo sé y voy a procurar que mi padre despierte y descubra todo. Ricardo salió de la oficina sin decir nada más. Sofía sabía que se había ganado un enemigo, pero no se arrepintió. En los días siguientes, ella comenzó a investigar más. Habló con el contador de la empresa, con gerentes, con personas que trabajaban directamente con Ricardo y las evidencias fueron apareciendo. Transferencias sospechosas, contratos fraudulentos, dinero que desaparecía de las cajas fuertes. Ricardo no solo estaba administrando la empresa, la estaba robando. Sofía reunió todas las pruebas y se las llevó al licenciado Samuel. Esto es grave, dijo el abogado analizando los documentos. Con esto podemos demandar a Ricardo judicialmente. Todavía no, dijo Sofía. Quiero esperar a que mi padre despierte. Quiero que sepa lo que hizo su hermano. Y Arturo estaba mejorando lentamente, gradualmente, pero mejorando. Los médicos no podían explicarlo, pero algo estaba cambiando. El perro, siempre presente, parecía ser la clave. Fue entonces que Sofía descubrió algo más. Hablando con una empleada del hospital, supo que Arturo solía visitar el hospital infantil antes de enfermarse. Iba todos los sábados por la mañana, contó la mujer. Llevaba al perro con él. A los niños les encantaba.
¿Mi padre hacía eso? Sofía no podía creerlo. Sí, lo hacía. Decía que ayudaba a los niños a sentirse mejor y de verdad ayudaba. Hay un niño aquí, Leo, que solo mejoró después de que empezó a jugar con el perro. Sofía fue hasta el piso pediátrico y habló con la madre de Leo. La mujer, doña Ana, tenía los ojos llenos de lágrimas al hablar de Arturo. Tu padre salvó a mi hijo, dijo ella. Leo estaba tan deprimido con el tratamiento, ya no quería luchar. Entonces vino don Arturo con aquel perrito y todo cambió. Mi niño volvió a sonreír. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas que Sofía estaba armando. Un rompecabezas del hombre que su padre realmente era detrás de la máscara de empresario duro. Las semanas fueron pasando y Arturo seguía mejorando. Pequeños movimientos se volvieron movimientos mayores. Los ojos que antes no reaccionaban comenzaron a moverse bajo los párpados. El doctor Mateo estaba maravillado. Nunca había visto algo igual en toda mi carrera, decía él. Es como si la presencia del perro literalmente lo estuviera trayendo de vuelta. Sofía pasaba cada vez más tiempo en el hospital. Elena también venía a visitar. Se sentaba al lado de la cama y hablaba con Arturo, pidiendo perdón por las veces que lo rechazó. Fui demasiado orgullosa, decía ella tomando su mano. Tú intentaste hacer lo correcto y yo no te dejé. Pero ahora estoy aquí, don Arturo, y me quedaré hasta que usted despierte. Fue un martes por la mañana que todo cambió. Sofía estaba en la habitación leyendo en voz alta un libro para su padre cuando escuchó un sonido que la hizo soltar el libro y mirar hacia la cama. Arturo había abierto los ojos. «Papá», gritó ella, apretando el botón de emergencia. «Papá, ¿puede oírme?» Sus ojos se movieron, enfocándose en Sofía. Había confusión allí, desorientación, pero también reconocimiento. Él sabía quién era ella. El doctor Mateo llegó corriendo con el equipo médico. Comenzaron las pruebas, las preguntas, los exámenes. Arturo respondía con movimientos de cabeza, con miradas. Todavía no podía hablar, pero estaba despierto. Estaba consciente. El perro, que había estado quieto hasta entonces, comenzó a mover la cola frenéticamente y se acercó al rostro de Arturo. El hombre levantó la mano lentamente, con esfuerzo, y tocó el pelaje del animal. Una lágrima corrió por su rostro. «Es él», susurró Sofía. «Es el perro que te trajo de vuelta, papá». Los días siguientes fueron de recuperación intensiva. Arturo fue ganando fuerza poco a poco. Comenzó a decir palabras sueltas, después frases cortas. La fisioterapia ayudaba a traer de vuelta los movimientos y el perro nunca se apartaba de su lado. Fue cuando logró articular la primera frase completa que Sofía supo que su padre estaba realmente volviendo. «Compañero», dijo él mirando al perro. «Mi compañero». Sofía sonrió con lágrimas que le corrían por el rostro. «¿Así es como lo llamas?» Arturo asintió. «Compañero me encontró cuando yo estaba perdido». Poco a poco fue contando la historia, cómo había encontrado al perro hacía 5 años en el estacionamiento de la empresa, cómo el animal se había convertido en su compañía en los momentos de soledad, cómo conversaba con él sobre cosas que no podía decirle a nadie más. «Yo estaba tan solo», dijo Arturo con la voz aún débil. «Tenía dinero, tenía poder, pero no tenía a nadie». «Me tenías a mí, papá», dijo Sofía tomando su mano. «Yo te alejé», respondió él. «Alejé a todos por miedo, por orgullo». Fue entonces cuando Sofía le contó sobre Ricardo, sobre las desviaciones de dinero, sobre los fraudes. Arturo cerró los ojos respirando hondo. «Yo lo sabía», dijo finalmente. «O lo sospechaba. Por eso hice los documentos con Samuel». «¿Los documentos sobre la donación?» «Sí, quería hacer las cosas diferente. Quería que mi dinero ayudara a la gente, como a mí me ayudaron cuando era joven». Sofía nunca había escuchado esa historia. Arturo, al darse cuenta, comenzó a contarla. Él venía de una familia pobre del interior. Cuando tenía 20 años, llegó a Villa Esperanza con solo una maleta de ropa y 20 pesos en el bolsillo. Dormía en albergues, pasaba hambre.
Fue cuando conoció a un empresario anciano que le dio una oportunidad. Le enseñó el oficio, le dio trabajo, creyó en él. Don Julián me salvó, decía Arturo con la voz quebrada. Me dio una oportunidad y cuando él se fue, me dejó una parte de los negocios a mí. Dijo que yo lo merecía. Y tú construiste un imperio sobre eso. Construí, pero olvidé lo más importante. Olvidé ser humano. Olvidé conectarme con la gente. Menos con el perro, dijo Sofía sonriendo. Arturo miró al animal que dormía tranquilo a su lado. Compañero nunca me juzgó, nunca quiso nada de mí. Solo estaba ahí. En los días siguientes, con Arturo cada vez mejor, llegó el momento de enfrentar a Ricardo. El licenciado Samuel reunió a todos en la oficina, Arturo en una silla de ruedas, Sofía a su lado y Ricardo del otro lado del escritorio. Me robaste a mí, dijo Arturo con la voz aún débil pero firme. Robaste a la empresa, a la familia. Ricardo no lo negó, solo bajó la cabeza. Lo necesitaba, dijo. Siempre fui la sombra, el hermano fracasado. Tú lo tenías todo y yo no tenía nada. Tenías una familia, respondió Arturo. Tenías mi respeto, pero lo echaste todo a perder. Por dinero, completó Sofía. Vendiste a la familia por dinero. Ricardo levantó la mirada y había lágrimas en sus ojos. No fue solo eso, fue envidia. Rabia. Tú siempre fuiste el mejor, Arturo, el más inteligente, el más exitoso. Y yo solo era el hermano menor que nunca pudo igualarse a ti. Arturo guardó silencio por un momento. Después dijo, te perdono. Las palabras cayeron como bombas en la oficina. Ricardo miró a su hermano como si no lo creyera. ¿Qué? Te perdono, repitió Arturo, porque yo también fallé. Fallé en ser un hermano mejor, en mostrarte que no necesitabas competir conmigo. Sofía presenciaba la escena con lágrimas en los ojos. Su padre, que había sido tan duro, tan distante, ahora mostraba una compasión que ella no sabía que existía. Pero vas a devolver el dinero, continuó Arturo. Y vas a salir de la empresa, no porque te odie, sino porque tú necesitas encontrar tu propio camino. Ricardo asintió, llorando abiertamente. Ahora era el fin de una era y el comienzo de otra. En las semanas siguientes, muchas cosas cambiaron. Arturo fue recuperándose, volviendo poco a poco a la rutina. Pero ya no era el mismo hombre. La experiencia del coma, la presencia constante del perro, todo eso había transformado algo en él. Decidió seguir adelante con los planes de donación. La mitad de la fortuna fue destinada a proyectos sociales. Creó fundaciones, construyó escuelas, hospitales y transformó parte del hospital donde había estado internado en un centro de terapia asistida por animales. Si compañero me salvó, decía él, puede salvar a otras personas también. El centro fue inaugurado 6 meses después. Había perros, gatos, hasta conejos. Los pacientes podían interactuar con los animales y los resultados eran impresionantes. Los niños enfermos mejoraban más rápido. Los ancianos deprimidos volvían a sonreír. Las personas en recuperación encontraban motivación. Y compañero, el perro que había empezado todo, tenía su propio espacio en el centro, un rinconcito especial donde podía descansar entre las visitas a los pacientes. Sofía asumió los negocios de la empresa con una nueva perspectiva. Implementó programas de bienestar para los empleados. Creó políticas de trabajo más humanas, abrió espacio para el diálogo y el crecimiento. Mi padre construyó un imperio, decía ella en las reuniones, pero olvidó construir puentes. No voy a cometer el mismo error. Elena volvió a la familia, no como empleada, sino como amiga. Ella y Arturo pasaron muchas tardes conversando, recuperando los años perdidos, sanando las heridas del pasado. ¿Me perdonas?, preguntó Arturo en una ocasión. Ya te perdoné, respondió Elena. El día que te vi tirado en esa cama inconsciente, me di cuenta de que el orgullo no vale nada comparado con el amor. Ricardo, por su parte, devolvió todo el dinero desviado y se fue de la ciudad. Mandaba cartas de vez en cuando contando sobre la vida sencilla que había construido en otro estado. Había abierto una pequeña tienda y por primera vez estaba feliz con lo que tenía.
Él necesitaba eso, dijo Arturo al leer una de las cartas. Necesitaba encontrarse a sí mismo, lejos de mi sombra. Sofía observaba a su padre con admiración. El hombre que ella creía conocer había revelado capas y más capas de complejidad. No era perfecto, ni mucho menos, pero estaba intentando ser mejor y eso era lo que importaba. Un año después del accidente, Arturo hizo una fiesta. Reunió a empleados, amigos, familia y en medio de todos, en un cojín especial, estaba compañero. Este perro, dijo Arturo en su discurso, con la voz ya recuperada, este pequeño animal me enseñó lo que yo había olvidado. Me enseñó que las conexiones más valiosas no tienen precio, que el amor juzga, que la presencia vale más que cualquier fortuna. Miró a Sofía, que estaba a su lado, y me enseñó que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para pedir perdón, para reconstruir puentes, para ser la persona que deberíamos haber sido desde el principio. La fiesta duró hasta tarde. Hubo risas, abrazos, música y Arturo por primera vez en décadas se permitió simplemente estar presente, no pensar en negocios, en dinero, en poder, simplemente estar ahí con las personas que amaba. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Arturo se sentó en la terraza con compañero en su regazo. Sofía vino a sentarse a su lado. Gracias, le dijo ella. ¿Por qué? Por permitirme conocerte de verdad, por permitirme ver quién eres realmente. Arturo sonrió acariciando el pelaje de compañero. Fue el perro el que me trajo de vuelta, dijo él. Pero fuiste tú quien me mantuvo aquí. Se quedaron allí, padre e hija, observando la noche estrellada. Compañero respiraba suavemente, ese sonido que se había convertido en la banda sonora de una segunda oportunidad. Y Arturo pensó en todo lo que había vivido, en la pobreza de la infancia, en la lucha por la supervivencia, en el éxito que construyó, en la soledad que cultivó y en cómo un pequeño perro callejero lo había cambiado todo. No fue un milagro en el sentido tradicional. No hubo luces divinas ni fuerzas sobrenaturales. Fue algo más simple y al mismo tiempo más profundo. Fue la conexión. Fue el amor incondicional de un animal que no sabía de fortunas ni posiciones sociales. Fue la persistencia de una hija que eligió luchar por su padre a pesar de todo. Fue el perdón de personas que podrían haber elegido la venganza. Fue la humanidad en su forma más pura. En los años que siguieron, Arturo se volvió conocido no por su riqueza, sino por su generosidad. Circulaban historias sobre el empresario que había despertado del coma y había cambiado por completo. Sobre el hombre que pasaba las tardes en el parque alimentando perros callejeros, conversando con personas sin hogar, ofreciendo oportunidades a quien las necesitaba. La gente lo encuentra extraño, comentó Sofía en una ocasión. Dicen que has cambiado demasiado. No he cambiado, respondió Arturo. Solo encontré a quien siempre debía haber sido. El centro de terapia asistida por animales creció. Se abrieron sucursales en otras ciudades. Miles de personas se beneficiaron y todo comenzó con un perro mestizo que invadió una habitación de hospital y se negó a abandonar a un hombre en coma. Compañero vivió muchos años más. Se hizo famoso, apareció en reportajes, su historia fue contada en libros y documentales, pero nada de eso cambió su esencia. Él seguía siendo solo un perro al que le gustaba descansar junto a personas que necesitaban consuelo. Cuando llegó la hora de que compañero partiera, fue en paz. Estaba acostado junto a Arturo en la misma posición en la que se quedaba en el hospital. Simplemente cerró los ojos y dejó de respirar, como si se hubiera dormido después de cumplir su misión. Arturo lloró como no lo hacía desde hacía años, pero eran lágrimas de agradecimiento, no de tristeza. Él me salvó, le dijo a Sofía, me trajo de vuelta a la vida y me enseñó a vivir de verdad. Enterraron a compañero en el jardín de la casa en una ceremonia sencilla. Plantaron un árbol en el lugar para que la vida continuara allí. Y en la lápida sencilla escribieron solamente, compañero, aquel que sabía amar sin pedir nada a cambio. Pero la historia no terminó allí. El legado de compañero continuó a través del centro de terapia, a través de las vidas que tocó, a través de la transformación que causó en Arturo y en todos a su alrededor. Sofía, años después, estaba en la oficina cuando recibió una llamada. Era una mujer diciendo que tenía un perro callejero que necesitaba ayuda. Ella fue personalmente a buscar al animal. Era mestizo, parecido a compañero. Y cuando lo llevó a casa para mostrárselo a su padre, Arturo sonrió.
La vida continúa, dijo él acariciando al nuevo perro. Y el amor también. Porque esa era la verdadera lección. No se trataba de milagros imposibles o conexiones místicas. Se trataba de cómo el amor, en su forma más simple, puede transformar vidas, de cómo un acto de bondad puede resonar a través de los años, de cómo nunca es tarde para cambiar, para reconectarse, para ser mejor. Arturo Vega había sido un multimillonario. Había construido un imperio. Pero su verdadero legado no estaba en el dinero o el poder. Estaba en las vidas que tocó, en los puentes que reconstruyó, en el amor que aprendió a dar y recibir. Y todo eso comenzó con un perro callejero que supo, mejor que cualquier humano, lo que realmente importa en la vida.